Hola, buenas, bienvenido y bienvenida a este nuevo video en donde ya vamos a la pregunta 4 de esta maratón de pregunta por pregunta del modelo DEMRE Matemática 2022. Vamos a la pregunta 4, así que démosle ahora. El precio de un artículo es M. Me dice que el precio es M. Y Pedro le entregó a la vendedora N más 200 para pagarlo. ¿Con cuál de las siguientes condiciones no se puede asegurar que a Pedro le alcance para comprarlo? Vale decir con cuál de las siguientes condiciones no puedo decir fehacientemente que a Pedro le alcance. Bueno, antes de meternos de lleno al problema, vamos a hacer un pequeño ejemplo para entender este problema un poco de forma más fácil. Por ejemplo, yo tengo una tacita que está en el mall chino y que vale 2 lucas, ¿cierto? ¿Cuánto es el mínimo de dinero que yo necesito en mi billetera para poder pagarlo? El mínimo. Como mínimo, ¿cierto? Yo voy a necesitar 2 lucas para ya poder pagarlo, para poder comprarla. Claro, porque si tengo lucas, no lo voy a poder pagar porque no me alcanza. Pero como mínimo debo tener 2 lucas para poder ya pagarlo. Si tengo 3 lucas, también lo puedo pagar. Y si tengo 4 lucas, también lo puedo pagar. Vale decir, el mínimo que necesito para pagar un artículo de X valor es el mismo valor. Vale decir, para poder pagar algo de 2 lucas, necesito esas mismas 2 lucas. Por eso, para poder pagar un artículo de X valor, necesito mi billetera X valor. ¿Sí? Porque así lo puedo pagar. No me sobra plata porque es el mismo valor, pero puedo pagarlo. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio con el valor de el artículo del problema. El precio de un artículo es M, o sea, el artículo vale M. Y Pedro pagó N más 200. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es el mínimo valor que debe tener N más 200 para poder pagar M? El mínimo valor, como habíamos dicho, tiene que ser el mismo. Vale decir, M tiene que ser igual a N más 200. Por supuesto, porque si yo pago N más 200 y ese valor vale lo mismo que el valor del artículo, entonces ya lo puedo pagar. Si el valor del artículo es 2 lucas, necesito tener 2 lucas sí o sí. El mismo valor. Entonces con esto me aseguro, con esta ecuación, me aseguro de que sí puedo pagarlo. ¿Cierto? Y ahora veamos con la condición contraria. La condición que se debe cumplir en donde fehacientemente puedo asegurar en que no lo puede pagar. Pedro no podría pagar esto si el valor del artículo M es mayor a N más 200, o sea, lo que está pagando. Vale decir, lo que estoy pagando es menor a lo que vale el artículo. Entonces ahí puedo decir que no me alcanza. Y con esto vamos a enfrentarnos a las preguntas. Así que vamos con la alternativa A. La alternativa A me dice que el valor del artículo es menor a lo que paga Pedro. Vale decir, lo que paga Pedro es más grande, es un mayor valor que lo que vale el artículo. Y ahora me pregunto, ¿con esto me puedo asegurar que Pedro lo puede comprar? Obvio, porque lo que pagó fue mayor a lo que vale el artículo. Entonces con esto me puedo asegurar que sí lo puedo comprar. Pero la pregunta es con cuál de las siguientes condiciones no se puede asegurar que Pedro le alcance. Con esta puedo asegurar que sí le alcanza. Entonces, esta no es la alternativa correcta, porque andamos buscando la condición en donde no se puede asegurar eso. Acá la alternativa B nos dice que M, el valor del artículo, es igual a N, a una N solita. Vale decir que basta con pagar N para ya poder comprar el artículo M, ¿cierto? Y lo que pasa aquí es que Pedro pagó N más 200.
pagó n más 200. Eso significa que es mayor, efectivamente, n más 200, evidentemente es mayor a la n solita, obvio. Y la n solita, con la pura n solita, ya es suficiente para poder pagar el artículo. Entonces con esta me pregunto, ¿me puedo asegurar de que a Pedro le alcance? Obvio, porque Pedro pagó n más 200 y con n ya es suficiente para poder pagar el artículo de valor m. Entonces, con esta alternativa lo que yo hago es que sí me aseguro que le alcance. Y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes condiciones no se puede asegurar que a Pedro le alcance? Y con esta sí me aseguro. Así que esa no es la que andamos buscando. Recordar siempre que la alternativa que andamos buscando es aquella condición en donde no puedo asegurar fehacientemente en que a Pedro le alcance. La alternativa C me dice que el valor de n, el valor del artículo m es igual a lo que Pedro pagó. Con esto, ¿me puedo asegurar de que a Pedro le alcanza? Sí, de hecho lo habíamos escrito al principio. El mínimo valor que debe requerir n más 200 para poder pagar m es que sea el mismo valor. Por eso el signo igual. Y esto es lo que nos dice la alternativa C, que el valor de lo que vale el artículo es igual a lo que pagó. Entonces con esta, de nuevo, me pregunto, ¿con esto me puedo asegurar de que a Pedro le alcance? Con esta sí me puedo asegurar de que a Pedro le alcance. Entonces esta no es la alternativa correcta. Y bueno, por descarte la alternativa correcta es D. ¿Pero por qué la D? Bueno, acá fijarse que en la D pasa algo súper peculiar. Acá no nos dice cuál es mayor que otro, ni cuál es igual a otro. Acá nos dice que simplemente son distintos. Que el valor del artículo es distinto a lo que se paga. Con esto, ¿puedo asegurar de que a Pedro le alcance? No, con esto no puedo asegurar fehacientemente de que a Pedro le alcance, porque perfectamente n más 200 podría valer 300 y el artículo podría valer lucas. Porque la única condición que acá nos dicen es que sean distintos. Y efectivamente el lucas es distinto de 300. Entonces con esto no puedo asegurar nada. Podría decir que esto vale lucas y es distinto de lo que pagó Pedro, que podría ser, no sé, 30 lucas. Pero puede ser igual de probable que lo que pagó Pedro sea 30 lucas o 300. No puedo irme por una específica porque solamente me dice que son distintos. Vale decir, lo que pagó Pedro podría ser o 300 o 300.000 o cualquiera que sea el valor de lo que pagó Pedro. Con esto no me puedo asegurar de que a Pedro le alcance. Porque si me dicen que solo es distinto, hay una infinidad de posibilidades en donde a Pedro le alcanza y a Pedro no le alcanza. Como dijimos recién, que el M podría ser Luca y acá es distinto de 300 y funciona. Pero también funciona que esto valga Luca y esto sea distinto de 3 lucas. Entonces, en realidad no puedo asegurar nada. No puedo asegurar a que a Pedro le alcance. Y eso es lo que me preguntan. ¿Con cuál de las siguientes condiciones no se puede asegurar que a Pedro le alcance? Con la D.